Hola, buenos días. Soy Isabel Ruilova. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Y qué creen? Se me olvidó grabar la sesión, ya di la clase, entonces estoy volviendo a grabar la sesión, volviendo a dar la clase, pero sin público. Entonces, pues va a ser un poquito más rápida porque no va a haber intervenciones de dudas, de participación de los alumnos. Entonces, pues lo siento mucho, pero los que no pudieron ver la clase la tienen que ver aunque sea diferida. Entonces, aquí me tienen. Fue un error bobo, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, así es que con mucho gusto aquí estoy. Vamos a compensar haciendo una pequeña oración para que Dios ilumine nuestra inteligencia y nos haga ponernos a su servicio. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues hoy nos toca, voy a compartir pantalla. Uy, permítame un momento. Pues hoy vamos a ver, estoy compartiendo pantalla, pero ¿por qué aparece negro? ¡Qué barbaridad! Ahora sí, ahí está. Vamos a comenzar. Nos toca el tema de la formación intelectual del catequista. Y se refiere a la formación de las capacidades y hábitos intelectuales. Ese es concretamente lo que vamos a ver en este día, ¿no? Y renovar un poco ese celo, ese amor por las almas que Dios nos ha encomendado y buscar qué vamos a obtener de este ratito de clase para que verdaderamente nuestro corazón, como decíamos al principio, encomendándonos al Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra inteligencia, se abra, se potencie para servir a Dios. Bien, pues vamos a dar inicio ya al material. ¿Qué haremos hoy? Pues fíjense aquí en esta imagen que escogí, es una persona que tiene como abierta la cabeza, evidente es una caricatura, y está ahí el cerebrito y unas pesas ejercitándose. Entonces vamos a profundizar en algunos aspectos de la capacidad intelectual, para qué es la inteligencia, cómo la vamos a formar, cómo la desarrollamos, por qué la debemos de desarrollar y algunos medios para concentrarnos mejor y entonces poder tener un adecuado desarrollo y crecimiento de nuestra inteligencia. Bien, pues lo primero que vamos a ver es qué le pasa al mundo. ¿Por qué? Es como siempre nuestra primera sección y a lo que se refiere es ver cuál es la situación actual. Y la verdad, la situación actual es que vivimos con la ley del mínimo esfuerzo. No nos gusta esforzar, no nos gusta crecer, no nos gusta como salir de nuestra propia zona de confort y normalmente hacemos siempre lo que nos gusta y no, a veces no lo que debíamos hacer. Cuando algo requiere de una gran capacidad intelectual o de concentración o de lectura o pedimos a otra persona que lo haga o simplemente nos dejamos llevar por lo que otros dicen y entonces ya creemos que estamos muy bien enterados, ¿no? Vivimos en esta cultura ligera o light que le llamamos, así como la coca no tiene azúcar, la cultura light no tiene esfuerzo. Y nos hace falta mucho el salir de nosotros mismos para ir a las fuentes de conocimiento y lograr penetrar y descubrir la verdad. Nos conformamos con lo primero que escuchamos por ahí en algún noticiero patito o muchas veces nos ponen cosas que dice el Papa que no son del Papa o nos ponen noticias que no son tan verdaderas y nos conformamos, decimos así es, ¿no?
¿Y qué nos pasa? Que leemos muy poco, cada vez menos. Ustedes piensen lo que leían nuestros papás cuando no había internet, cuando no había la cantidad de cosas que vemos en televisión y el teléfono inteligente. Estos teléfonos, ¿no? Que son tan buenos para muchas cosas, pero también son peligrosos porque nos hacen perder una inmensa capacidad de tiempo y a veces nos embota la inteligencia. Creemos que todo lo que está escrito en una pantalla o todo lo que nos viene de alguna manera escrito o en audio en alguna pantalla es verdadero y eso no es cierto. Entonces tenemos que ser muy críticos y formar nuestra inteligencia, formar nuestra conciencia para digerir, ¿no? Les cuento, cuando entré yo a la carrera, yo soy psicóloga, cuando entré a la carrera, un profesor nos dijo, a mí me gusta hacer en las primeras clases, ¿no? Me gusta hacer exámenes sorpresa, así es que ustedes prepárense. Dijo, el tema es este y dio la clase. Entonces todos los alumnos a la siguiente clase, pues habíamos estudiado la clase anterior para, pues por si hacía examen sorpresa, ¿no? Y dicho y hecho, llegó el profesor, saquen una hoja, nos hizo examen y a la siguiente clase que nos dio calificaciones, todos teníamos 0. Y nosotros, ¿cómo? ¿Por qué? Pues si todo el mundo dijimos, escribimos lo que nos dijiste. Y dijo, fue para probarlos, porque todo lo que les dije sobre ese tema eran mentiras. Y les inventé puras cosas que no son, con el fin de que ustedes fueran a verificarlo a la biblioteca o a las fuentes o a los libros o que fueran a verificar lo que dice el profesor. Dice, esto es un ejercicio, ustedes que van a ser psicólogos, de que no se deben de creer todo lo que oyen. Y la verdad me marcó, la verdad sí lo aprendí la lección, porque tenemos que ser muy críticos y no creernos todo lo que nos dice, esforzarnos un poquito más y buscar las fuentes verdaderas del conocimiento. ¿Qué se espera de nosotros como catequistas? Los catequistas debemos de estar muy bien formados porque debemos de comprender la doctrina con nuestra inteligencia y aceptarla con la voluntad. Acuérdense que la inteligencia, la voluntad y la libertad son facultades del ser humano. Y entonces nosotros somos capaces de ver el bien con la inteligencia, ¿no? Es lo que nos ayuda a ver el bien y nos adherimos a ello con la voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver las verdades que tenemos que, el mensaje que tenemos que transmitir, la verdad de la fe, de la doctrina, y adherirnos a ella, aceptarla con la voluntad. ¿Para qué? Para transformar nuestro ser en esa verdad. Y de esa manera nosotros vamos a ser modelos. Y de esa manera podemos ser copiados en nuestro actuar y en nuestro pensar. Entonces, digo, no por ser nosotros, sino porque estamos reflejando la doctrina. Yo no merezco ser copiada como Isabel, pero sí en el reflejo que hago de la doctrina. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy enredada al hablar? Cuando no digo las cosas en un orden, cuando me voy por las ramas, cuando no llego así literal como si fuera un árbol, ¿no? Me voy por las ramas y no llego al tronco. Tengo que decir una idea eje, una idea central, qué es lo que estoy tratando, por ejemplo, ahorita, cómo voy a formar mi inteligencia y luego me voy por las ramas, las maneras de formarla, por qué formarla, cómo lo voy a lograr, de qué se sirve la concentración, de qué. Entonces, todo esto va a girar sobre el tronco, que es, tengo que formar mi inteligencia y formar hábitos intelectuales fuertes. Entonces, nosotros tenemos que ser muy ordenados en la exposición de nuestro mensaje para que sea recibido de una manera adecuada. Y la Biblia nos dice, San Mateo, en esta palabra que me encanta, este evangelio, todo aquel que escucha esas palabras mías y las pone por obra, dice Jesús, se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, arremetieron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tanto mi inteligencia está cimentada sobre roca?
¿Conozco realmente la fe y lo que estoy, pues lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo? ¿Es verdaderamente una, pues una reto muy grande para nosotros el construir la casa sobre roca? Yo puedo recibir las torrentes de la nueva era, de las corrientes de la gente que dice que tiene la verdad, de otras religiones, de los testigos, de las sectas, de esos son los torrentes, ¿no? Que están buscando tirar mi casa. La lluvia es todo lo que sucede a lo mejor en el mundo, lo que está pasando, todas las cosas negativas, la ideología de género, las corrientes que no van en favor de la vida, todo lo que está sucediendo. Y sin embargo, si yo tengo mi casa bien puesta sobre las verdades doctrinales, no hay manera eh, que se caiga, ¿no? Que se derrumbe. La inteligencia es la capacidad superior del ser humano que tenemos para conocer la verdad. Por medio de ella somos capaces de analizar, relacionar, sintetizar y juzgar. Eso es la inteligencia, es la facultad que Dios nos dio a las personas para conocer la verdad. Un perrito, mi mascota favorita, no puede conocer la verdad. Vive en el presente de acuerdo a sus experiencias. Los seres humanos sí somos capaces de conocer a través de un razonamiento, conocer la verdad, de dejarnos iluminar por esa verdad y asimilarla en nuestra inteligencia y hasta practicarla, ¿no? Por medio de la inteligencia, como vieron ustedes hace algunas sesiones, y aquí las quiero repasar, ¿no? Eh, podemos lograr esta madurez también, ¿no? Y podemos analizar, relacionar, sintetizar y juzgar, como decíamos. Y cada uno de estos conceptos, que son los que ya vieron, voy a darles una pequeñísima repasada. Analizar es la capacidad de descomponer todo y ver un todo en sus partes. Por ejemplo, yo veo que eso es un coche y no veo, es una llanta, es un volante, es un asiento, es un motor, no, todas esas cosas hacen un coche. Todas esas sensaciones que yo tengo en mi cabeza, de acuerdo a mi aprendizaje, me enseña a conocer qué es un coche. La síntesis se refiere a que podemos resumir varios elementos en otro más simple. Por ejemplo, yo puedo ver el fondo de los problemas y puedo concentrar la atención en el punto principal, ¿no? Puedo decir, pues lo que está pasando aquí es que esta persona tal, tal y tal, ¿no? Como sacar conclusiones a raíz de varios hechos, puedo sacar conclusiones. Juzgar, es una actividad muy elevada del entendimiento y lo que nos ayuda es entender lo que nos pasa y de acuerdo no a nuestras opiniones, sino a la verdad, emitir un juicio, valga la redundancia, emitir una verdad o analizar tal cual qué es lo que corresponde para tal situación o para tal problema. Y por último, relacionar nos ayuda a lo que nos pasa en el presente, compararlo con aprendizajes previos o con otras ideas o con algo que hayamos experimentado, ya sea en el pasado o en el presente, que podamos relacionar los conceptos. En fin, todas estas funciones, fíjense qué curioso, están funcionando ahorita en sus cerebros. Su inteligencia es tan privilegiada que y porque muchas veces, y les digo esto porque muchas veces decimos, ay, no, es que yo no puedo, ay, es que yo no sé, ay, es que yo no tengo la capacidad, ay, es que yo no soy tan inteligente, ay, es que yo soy de la época pasada. No, no, no y no, no se digan eso. Tienen una inteligencia capaz de conocer, capaz de analizar, capaz de relacionar, de sintetizar. Por eso están aquí, ¿no? Entonces, les invito a buscar este desarrollo de la inteligencia, a valorarla y a conocer todo lo que nos puede traer en beneficio.
Aquí hay algunas características de la inteligencia. Me gustó esta imagen porque miren todo lo que está pasando, ¿no? Hay una como gráfica que sube y baja, hay engranes que se juntan, hay piezas de rompecabezas, hay símbolo de infinito, hay flechas, dirección, hay una lluvia, hay gotas que participan en un lado y en otro, como gota de aceite, y hay otra como gota de agua, y al mismo tiempo una escalera que sube y baja a la realidad. Hay sinapsis o conexiones nerviosas que están en el cerebro, en fin, todo eso que vemos en esa imagen que parece un dibujo tan sencillo, ¿no? Es lo que pasa en nuestro cerebro y debe de tener todas estas cualidades. Por ejemplo, debe de ser analítico. Analítico es que analiza, que no se traga el bistec entero, como decía mi profesor, ¿no? Que no se cree todo lo que viene, que reflexiona. Reflexionar significa ver hacia adentro, comparar con otras alternativas, es estar constantemente viendo si sí o si no tiene que ver con lo que yo aprendí, cómo puedo aplicar esta verdad a este hecho concreto. Eso es una reflexión. Reflexión significa doblarse sobre sí mismo, que piensa, que no, muchas veces cuando nos viene nos impacta algo, ¿no? Un hecho, una verdad o una mentira, muchas veces contestamos de pronto. Tenemos que ser reflexivos. Eso es parte de la inteligencia. Sopesar, darnos un minuto de tiempo para analizar las cosas y después contestar. Esto podría ser contrario a lo que dice aquí, que es rápido. No, aquí rápido se refiere a saber ir y venir, contestar, que no sea nada más receptora, sino que también sea emisora de ideas. Pero hay que aprender a escuchar, ¿no? Que sea preciso, que no nos andemos por las ramas. El pensamiento debe de ser concreto, práctico. Por ejemplo, a mí me vienen a preguntar sobre, yo qué sé, una verdad de fe, ¿qué será? Vamos a poner el pan de cada día, sobre que tengo una persona cercana que tiene atracción al mismo sexo. ¿Qué le tengo que decir? Yo soy un catecúmeno que estoy viniendo a preguntar a mi catequista, ¿qué le tengo que decir? Y muchas veces contestamos así a la primera de cambio, ¿no? No, pues que sí, no, que no, que... A ver, vete para atrás. ¿Cuál es la verdad de fe que está atrás? Dios los creó varón y mujer. ¿Ok? Después de esto, ¿cuál es el plan de Dios para esa persona? ¿Qué nos dice en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento? Cómo Dios ama a las personas. Entonces, ¿qué me enseña Jesús de acuerdo a la creación? Les digo todo lo que es el Antiguo Testamento y todo lo que es el Nuevo. ¿Qué me enseña de acuerdo a las personas con atracción al mismo sexo? ¿Cómo trataba él a las personas diferentes o a las que eran juzgadas y discriminadas como la mujer adúltera? Con caridad, con apertura. Sin embargo, haciéndoles ver con un juicio adecuado que ese no es el plan de Dios, que Dios quiere esto y esto, es decir, los varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque a partir de esto viene el amor fecundo, ¿no? Digo, y no me voy a meter ahorita en este tema, que es muy, muy, muy profundo, pero ¿qué pasa cuando alguien me viene a preguntar? Yo tengo que ser muy preciso, no irme por las ramas, muy lógico al contestar, ¿no? Pasa esto y por lo tanto esto, esto y esto. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y eso es cómo debemos de reaccionar. Ojo, si no sé una respuesta, no pasa nada. Simplemente yo voy y le digo a la persona, mira, ¿sabes qué? Me tengo que ser muy humildes, ¿no? No conozco la respuesta o no lo conozco suficiente. Me gustaría prepararme mejor para contestarte adecuadamente y que tú tengas un criterio más claro. Entonces te lo aviso la siguiente semana. Y entonces tú te vas, lees el catecismo, estudias, preguntas, la carta de los obispos para la atención pastoral a las personas homosexuales, qué opina el catecismo, qué dice la Sagrada Escritura, todo el magisterio de la iglesia, consultas, páginas autorizadas, y ya con una formación adecuada, incluso escribiendo algunas ideas, puedes llegar a hablarlo con tu alumno o con la persona que te consultó, ¿no?
Entonces, lógico se refiere a que vaya yo a lo que tengo que ir. Perdón, ese es preciso. Lógico es que de una idea salga otra, o sea, que tenga un orden mi pensamiento, no me salga yo de nuevo por las ramas. Rápido, que sea proactivo. No significa que rápido tengo que contestar todo rápido, sino que sepa mi pensamiento ejercitarse y responder a las necesidades de mis alumnos. Intuitivo. Yo tengo que tener esa intuición para darme cuenta, por ejemplo, qué tanto me están entendiendo o qué tanto están, su realidad no coincide con la verdad que yo les estoy manifestando, con la doctrina, y entonces, ¿cómo debo hacer esa como adaptación, ¿no? Es como cuando hago una masa, cuando voy a hacer un pastel o unas tortillas, por ejemplo. Y tengo el maíz, tengo mi harina de nixtamal y tengo mi agua, y al juntarlo no lo amaso, no lo junto, y entonces pues no voy a poder hacer unas ricas tortillas. Aquí lo intuitivo se refiere a que yo tengo que captar la realidad con lo que yo tengo en la cabeza. Ese es juntar la masa con la harina con el agua y hacer la masita de nixtamal, ¿no? Juntar la realidad con lo que es. A eso se refiere también que sea realista, que sea dinámico, que tengo que ir de una cosa a otra, no puede ser aburrido. Tengo que avanzar, claro que ir profundizando, muy profundo, pero ir salpicando de alegría, de movimiento. Por ejemplo, existe, yo también soy maestra en una preparatoria, y hace poco nos dieron unas clases de una cosa que se llama aula invertida. Y es un poco dejar, el aula normal es, das la clase y después dejas una actividad o una tarea o algo que haga que se consolide el conocimiento. Y esto, el aula invertida, se trata de hacerlo al revés. Eso es, por ejemplo, creativo, ¿no? Es decir, yo les voy a pasar, tengo a mis catecúmenos aquí y les paso un video o les canto, les pongo una canción o los llevo a hacer un ratito de oración o les hago primero la actividad y después de ahí saco y desentraño las verdades de fe que corresponden a ese tema. Y entonces va a ser muy rico porque evidentemente se va a crecer el conocimiento de los alumnos porque ya lo pusieron en práctica, aunque a lo mejor no sabían mucho, ¿no? Pero escucharon una canción y entonces, ¿qué les dice? ¿Qué sacan de aquí? Y de ahí desentraño la verdad de fe. Eso es muy rico porque ellos mismos lo piensan. Hay que pensar que si nosotros somos inteligentes y les estamos transmitiendo las verdades, ellos tienen también que ejercitar su inteligencia y la tienen. No dejar que se vayan por el camino más fácil, hacer que ellos también piensen, que analicen, que sinteticen, que vuelvan a pensar, ¿no? Eh, También debe de ser objetivo, que no influyan mis sentimientos en lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, eh, estoy hablando del matrimonio y yo no estoy casada o tuve un matrimonio mal habido, ¿no? Mal avenido. Y entonces, y me dejó mi marido. Y entonces yo tengo mucha rabia. ¿Qué voy a decir del matrimonio? ¿Cómo voy a hablar del matrimonio? ¿Con esa rabia? Evidentemente que no, porque el matrimonio es un don de Dios y es un sacramento y es algo muy precioso. Pero entonces, con mayor razón, yo tengo que prepararme, preparar mi inteligencia para no transmitir mis sentimientos. Es como si tú me pides la receta de un pastel y yo vengo y te digo, ¿qué crees? Esta es la receta, pero que no se te vaya a olvidar ponerle el royal, porque yo no le puse el royal y ¿qué crees? Me quedó como una galleta, no se me levantó, no se me esponjó delicioso y entonces no quedó como un buen pastel. Yo te estoy alertando de lo que faltó. Esto es un poco lo que tenemos que hacer cuando tenemos esos sentimientos negativos para alguna cosa, ¿no? Flexible, que, no, es que esto así es, y esto dice la iglesia, y esto aquí se quedó. Sí, tenemos que defender, perdón, tenemos que defender nuestra fe, pero con mucha mano izquierda, con mucha
flexibilidad, que no se note una terquedad, sino se note que hay una defensa de la fe, ¿no? Y mucho realismo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el ambiente y la persona que tengo enfrente. ¿Cuáles son un par de peligros para basarse demasiado en la inteligencia? Ojo, podemos decir, no, es que yo ejercito demasiado mi inteligencia y esto dice el libro. Y entonces estamos así con nuestro librito, ¿no? De Pa' que te salves o de la Biblia o del catecismo o lo que sea. Es que aquí dice y hacemos que esto sea la meritita verdad. Y no es así. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar. Escuchar significa ponerse en los zapatos del otro, adaptarse, conectar con las personas, con su emoción, empatía. Esto ya lo hemos visto un montón en las clases anteriores, ¿no? Pero no me puedo quedar en ese afán intelectualista nada más con el puro libro. Por otro lado, tampoco la autosuficiencia del racionalismo. Es que yo lo entiendo tan bien que nadie es capaz de venir a explicarme o a decirme las cosas porque yo tengo la razón, ¿sabes? Es como una autosuficiencia de creer que yo soy el inteligente, el preparado, el capacitado, el que ha dado la clase 100,000 veces y entonces yo soy la quien tengo la única verdad. Y no es así. La única verdad la tiene Dios. La iglesia es madre y maestra y ella nos enseña a través de todos sus documentos cómo llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Les recomiendo mucho la encíclica del Papa, no sé si es encíclica o carta pastoral, que se llama Fides Erratio, Fe y Razón, del Papa Joseph Ratzinger. Ratzinger nos regaló esa encíclica, me parece, esa encíclica que es verdaderamente una joya de qué tanto interviene la razón y la fe y cómo llegar a ese punto medio. Perdón. Tampoco poner todo en duda, ¿no? Todo lo que te vienen a decir, es que eso no lo dice aquí. Y entonces si no lo dice en el libro, pues no es verdad. No es así. Aprendamos a discernir con criterio usando nuestra inteligencia, pero para eso, pues tenemos que tenerla muy bien formada. ¿Y qué creen? Esto solo se logra con estas dos palabras mágicas, ¿no? Que tenemos aquí señaladas en negro, que son esfuerzo y dedicación. Este esfuerzo, fíjense que tenemos este ejemplo de la piedra que puse aquí y se refiere a que vino Jesús un día, cuenta, ¿no? Vino Jesús y dijo a un joven, oye, Carlos, tú vas a mover esta piedra. Perdón, ya me salió mal. Tú vas a empujar esta piedra con todas tus fuerzas. Tú la empujas, la empujas, la empujas, la empujas. Muy bien. A los 3 días que el hombre empujaba y empujaba y empujaba y la condenada piedra inmensa no se movía, ni así, ni con ayuda, como pone ahí, viene Dios otra vez y le dice, oye, Dios mío, ¿qué es eso? Yo no pude mover la pierna. Y Dios le dijo, mira, Carlos, yo no te dije que la movieras, te dije que la empujaras. Y mírate tus músculos, mira cómo estás fortalecido por haber luchado, por haber empujado la piedra. Tus piernas están fuertes, tu abdomen está mucho más fortalecido también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dios nos pide que empujemos la piedra y que hagamos todo el esfuerzo por empujarlo. No depende de mí que esas personas sean mejores o verdaderamente les llegue la doctrina o se transformen. No, yo solo soy un pequeñísimo instrumento. Depende de la gracia de Dios. Pero yo tengo que trabajar como si todo dependiera de mí y rezar como si todo dependiera de Dios. Repito, trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. ¿Y qué significa trabajar como si todo dependiera de mí? Pues hacer ese esfuerzo, esa dedicación. Se necesita perseverancia, ¿no? Por ejemplo, desde la puntualidad para dar mis clases. ¿Cómo llego yo a mi clase? ¿Qué tan puntual soy? No importa, es que de aquí a que llegan los niños o de aquí a que llega la gente y se juntan,
son como 15 minutos. No, tú tienes que estar ahí 10 minutitos antes, bien listo para ofrecer la clase, ¿no? La preparación de la lección, no, hombre, si esa de lección la he dado como 30 veces, ¿no? Ya me la sé de memoria. No, ¿dónde está tu dedicación y tu esfuerzo? Hay que estudiarla, y muchas veces cuando la estudiamos también nos sentimos más seguros al darla, ¿no? Pensar en ejemplos nuevos, pensar en otro video. El desarrollo de la inteligencia muchas veces es el resultado, como dice aquí, del esfuerzo diario por adquirir hábitos. No es nada más un día a la semana que soy catequista. Yo soy catequista todos los días de la semana y 24 horas al día. Entonces, 24 horas al día me tengo que esforzar, ¿no? A lo mejor no todo el tiempo estoy predicando o dando la clase, nada más faltaba, ¿no? Que estás sentada en la mesa con tu familia y estás dando la clase, no es así. Pero sí te tienes que estar esforzando y dedicándote a aprender mejor, a crecer en conocimiento, en constancia, en paciencia, en esfuerzo. Es que si yo estoy discutiendo con uno de mis hijos y le tengo paciencia, ¿voy a ser mejor catequista? Sí. ¿Cómo vas a ejercitar la paciencia sabiendo esperar, por ejemplo? Y eso te va a ayudar a ser un mejor catequista, porque poco a poco voy formando hábitos y como ustedes saben, un hábito bueno, muchas veces repetido, forma una virtud. Dicho al revés, una virtud es un hábito operativo bueno repetido en muchas ocasiones. Entonces, si lo hago y lo hago y lo hago y lo vuelvo a hacer, es lo que va a crear la virtud. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear hábitos y fortalecerlos. Y eso es ser, nadie me va a venir a ver, nadie me va a pasar lista de cuánto, de si he estudiado o no mi lección, si me he esforzado en hacer o no las cosas. El único que me va a ver es Dios. Y si yo soy catequista porque Él me invitó y porque soy a través del padre o del párroco o de mi superior o quien sea, pero Dios me invita y yo le tengo que responder a Él. Y Él tiene que ver cómo uso, cómo aprovecho ese regalo que me dio de ser predicador de la palabra. Y lo hago con mi constancia, con mi esfuerzo, con mi deseo de superarme, con mi ejercicio de estar dedicándome, ¿no? Otra cosa es el orden y la presencia ante los catecúmenos, ¿no? No se vale de que si ellos están llegando a la lección, a la sesión verdaderamente bien, puntuales, con su cuaderno, etcétera, y con disposición de escucha, que yo no me presenté adecuadamente, con orden, con mi limpieza en mi presentación, con los cuadernos, con las actividades, toda mi clase perfectamente preparada, con orden en mi cabeza, ¿no? En España dicen, cuando alguien es muy inteligente, dicen que tiene la casa muy bien amueblada, ¿no? La cabeza, perdón, muy bien amueblada. Entonces, como si fuera una casa. Entonces, ¿cómo está amueblada tu casa? Los, los catecúmenos, los alumnos, tienen derecho a que su catequista tenga la cabeza bien amueblada y esté todo ordenado dentro de su cabeza y en sus cosas prácticas, ¿no? No puede ser, ay, el libro, ay, la lista, ay, la actividad, ay, se me olvidó el pegamento, ay, ¿alguien tiene tijeras? Oigan, no, 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 tenemos que ser muy ordenados. Esto es muy importante. ¿Y qué pasa si yo de personalidad no soy así? Si yo no soy una persona ordenada, si yo no soy paciente, si yo no soy disciplinada, pues a formarse, ¿no? Qué oportunidad tan preciosa se nos pone ahora al ser catequistas. Bien. Una cosa importante es la capacidad de concentrarnos. Esta capacidad de concentración trata o significa en fijar la atención en qué es lo más importante para la enseñanza. Tenemos que dedicar ese tiempo y ese esfuerzo para el análisis y la reflexión necesarios para lograrlo. A ver, digo, no, es que yo no me puedo concentrar. ¿Cómo lo intentas? O sea, todos podemos hacer todo, siempre y cuando pongamos los medios para lograrlo. Entonces,
Es que yo no me concentro. ¿Qué haces para concentrarte? Por ejemplo, no nos podemos concentrar si estamos en un lugar con demasiado ruido, si estamos en un lugar que nos distraiga porque hay muchas personas o hay muchas actividades desarrollándose a mi alrededor, o tengo a alguien ahí con la televisión prendida, o estoy pensando, el ruido puede venir de dentro de mí, no necesariamente de fuera. Estoy en la clase, pero estoy pensando que tengo que ir a hacer la sopa porque ya es la hora de que tengo que preparar la comida y si no, no va a estar lista. O tengo que pasarle unas cosas a mi comadre que quedé de llevarle, o tengo que ir a ver a mi mamá que está enferma, o tengo que, o sea, todas son cosas lícitas, todo está bien, pero hay que concentrarse. Y concentrarse significa dedicar el tiempo y todos los sentidos a la actividad que estás realizando en ese momento. Entonces, un catequista tiene que tener capacidad de concentración y va a poder ser entonces una persona responsable y creativa. ¿Qué quiere decir? Aparte nos ahorra tiempo y esfuerzo. Cuando uno está preparando una clase y estás distraído, te tardas el triple, ¿a poco no? Y cuando no estás concentrado o no tienes los instrumentos adecuados, a ver, muchos de nosotros somos papás o mamás, ¿no? Y cuando enseñas a un niño a hacer la tarea, hay que sentarlo en un lugar donde no haya estímulos que lo distraigan, donde tenga todo lo que necesita a su alcance, tenga el lápiz, la pluma, la regla, la goma, el sacapuntas, todo, el vaso de agua si es necesario, que vaya al baño antes, perfecto. Ahora tienes media hora para sentarte y terminar la tarea. Y durante esa hora tiene que estar, vigilamos que esté concentrado. Si sabemos hacer que otros se concentren, ¿por qué no hacerlo para nosotros? Yo no puedo preparar una clase mientras estoy haciendo la comida, punto. Ni es mientras estoy oyendo las noticias o mientras estoy esperando que llegue la comadre para echar chisme de la semana, ¿no? Bueno, para saludarla, no para echar chisme. Este, entonces, debemos de aprender a leer estos signos de los tiempos, lo que está pasando para conocer cuál es nuestra misión y poder transmitir el mensaje. Entonces, hablamos de esa capacidad de concentración que tenemos que ejercitar. ¿Y qué creen? No nada más para nuestras clases, esto nos va a servir para la oración, por ejemplo. En la oración tenemos que estar concentrados y es muy difícil a veces concentrarnos, ¿no? Ustedes han probado rezar en su casa o rezar en una iglesia. Cuando uno reza en la iglesia, por ejemplo, esas tardecitas tan sabrosas en las que no hay nadie en la iglesia, y llego yo y está nuestro Señor y me siento a platicar un ratito con Él. ¿Qué tal de plática tan sabrosa se organiza, verdad? ¿Y por qué es? Porque estoy concentrado, porque tengo la disposición, porque digo, aquí vengo para ti. Y de esta misma manera tenemos que aprender a concentrarnos y practicar esta habilidad, porque es una habilidad, pero es como quien dice, yo no soy bueno para el fútbol, perfecto, pero si te pongo una pelota enfrente y te pones a chutar y 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 a meter el gol y por acá y a correr y a ejercitarte, vas a acabar siendo medianamente bueno para el fútbol. Aquí es lo mismo. Si yo no tienes la capacidad de concentración, si te cuesta muchísimo desarrollar tu inteligencia, si lees un párrafo y ya te distrajiste y pensaste en otra cosa y no sabes llevar a cabo pues un orden en tus pensamientos, pues hazlo y vas a ver que conforme lo ejercites y pongas tu voluntad en ello, vas a lograr buenos resultados. Bien. Debes de aprender a leer los signos de los tiempos, como decíamos, este es un término que inventó Juan Pablo II, que se refiere a conocer la realidad, ver cómo estamos, de qué se trata y qué puedo yo hacer para mejorar y conocer mejor las cosas para transmitir el mensaje. Em, Vamos a ver, algunas ayudas para concentrarnos, ¿no? Porque digo, no, yo no puedo crecer mi inteligencia, yo no me sé concentrar, es que no tengo tiempo, es la típica pretexto. Pues miren, aquí puse esta imagen, que es una chica que va a ponerle el segundero o el minutero el segundero creo, al tiempo. ¿Por qué? Porque somos dueños de nuestro tiempo, aunque no creamos. Es que nos encanta decir, no tengo tiempo,
o se me acabó el tiempo, o ay, ya no, es que la tarde se me fue volada. Perfecto, pero ¿de quién es cada minuto de la tarde? ¿De quién es cada minuto del tiempo, del día? Te regalan 24 horas, cada una con 60 minutos. ¿Cómo va? 24 horas con 60 minutos, cada minuto con sus 60 segundos respectivos, de manera que tienes muchísimos minutos y segundos para organizar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos? Hay que ser muy responsable. Ok, cumpliendo nuestro deber de esposa, de mamá, de hermana, de hijo, de amigo, de catequista, de sacerdote, de lo que sea, lo que te toque ser, de tus deberes de Estado, pero también como catequista, porque ya tienes ese regalo que Dios te dio para ser transmisor de la doctrina. Hay que fijarse metas para aprovechar el tiempo. ¿Por qué no usas una agenda? Eso ayuda a concentrarnos. Entonces decir, a ver, perfecto, de 12 a 1 voy a preparar mi clase. Y de 12 a 1, verdaderamente a las 12 en punto, te sientas con todo el material necesario y te pones a estudiar. Y preparas tu clase y lees y te concentras y pones y a la 1 en punto te levantas. Eso te hace como rendir muchísimo más intelectualmente, ¿no? Poniéndote 1 hora. Dicen que en inglés hay un dicho que dice out of sight, out of mind, ¿no? Que significa, si no lo tienes en la mirada, si no lo tienes presente, no está en tu mente. Entonces, hazlo, ponlo, organízalo. Di todos los jueves de 3 a 4, bueno, a lo mejor es la hora de la comida, de 4 a 5, ya que haya yo recogido mi cocina, me voy a sentar a preparar mi clase. Siempre, ¿no? Ese es ser disciplinados. Es lo mismo que hablábamos del esfuerzo y la dedicación, ¿no? Respetar el horario, irlo adaptando. Evidentemente, si tienes una emergencia ese jueves, pues ve, cumples con la emergencia, pero repon tu tiempo de estudio, repon tu tiempo de trabajo y de preparación de tu clase. Buscar concentrarnos, fíjense, esto es muy importante, buscar concentrarnos en la oración, la vida de sacramentos e incluso practicar la mortificación. La oración y la vida de sacramentos muchas veces se nos va de las manos. ¿Qué quiere decir? Voy a misa, salgo de la iglesia y digo, ay, ¿tú de qué trato el evangelio? Ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la lista del mercado o estaba pensando en que tengo que ir a llevarle no sé qué a mi hermano porque yo qué sé, estamos distraídos, no estamos en lo que estamos viviendo el presente. Entonces, ¿cómo me voy a concentrar? Tal cual, pensando que me voy a concentrar y diciendo, a ver, durante esta misa, eso, pónganse en el minuto que se arrodillan o que se persinan para comenzar la misa, decir, a ver, esto va a ser para escucharlo en nombre de Dios. Voy a llevarme una lección de esta Eucaristía, me voy a encontrar con el mismo Jesús. A ver, ¿qué me quiere decir? Te aseguro que esa Eucaristía vas a sacar un fruto. Digo, todos deberíamos de sacar fruto, pero si nos concentramos, nosotros depende mucho de lo que nosotros nos metamos en lo que estamos haciendo. En la oración lo mismo. Ay, es que yo no puedo orar porque me distraigo. Todos nos distraemos. La misma Santa Teresa decía que en una misma sentada tenía 7 distracciones distintas, que no podía ni rezar un Padre Nuestro sin distracciones. Y porque nosotros pretendemos ser diferentes. Pero ¿qué pasa? Lo que vale la pena es el esfuerzo de volver y de volver y de volver a lo que estamos haciendo. Y para ello, aquí pone esta palabrita casi mágica que muchas veces no ocupamos, que es la mortificación. ¿A qué se refiere la mortificación? Es como cuando yo voy montando un caballo y le dejo la rienda suelta. No sé si lo hayan hecho. Le dejo la rienda suelta y el caballo corre y va para donde quiere. Pero ¿qué pasa cuando le jalo la rienda y yo lo voy, aquí la traigo cortita, ¿no? Y lo voy guiando y le digo, ahora dale para acá, ahora dale para acá. O le puedo decir como diciendo, a ver, espérate, la rienda está, yo la traigo en la mano, yo tengo el control. Imagínense que el caballo son nuestros sentidos, tanto exteriores como interiores. Nuestros sentidos exteriores son
La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Con lo que percibimos las cosas. Y los sentidos interiores son la inteligencia, la creatividad, la curiosidad, etc. ¿Cómo los traigo cortos? ¿No? Porque es la idea traerlos cortos para dominar eso y poder concentrarnos adecuadamente, no darle rienda suelta, como se dice. ¿Cómo traigo corto la vista? Pues no viendo todo lo que puedo ver. Hay un dicho, ay, no me acuerdo qué santo lo decía, pero me parece que era San Agustín. Quien se permite todo lo lícito, fácilmente caerá en lo ilícito. El que se permite todo lo lícito, fácilmente caerá en lo ilícito. ¿Por qué? Porque si yo, ay, pues es que no tiene nada de malo, traigo la rienda suelta, el caballo se desboca. Hay que traer la rienda corta en lo ilícito, en lo lícito también. Por ejemplo, no ver todo lo que se me pasa por los ojos. Estoy en la iglesia, por ejemplo, y alguien entra. Mortifica tu curiosidad y no voltees. No voltees. No tiene nada de malo voltear. Pero di, no voy a voltear para mortificar mi curiosidad y aguantarme y traer la rienda corta. ¿Qué tal? Me estoy bañando con el agua deliciosamente caliente. ¿Por qué no bajarle un poquito a la temperatura y que quede el agua fresca? Y decir, le voy a no dar tanto gusto a mi cuerpo y traerlo un poquito corto. Estoy comiendo. Mi sopa no está caliente. ¿Qué pasa si me la como así? No me va a pasar nada. Cómetela y aguántate y ofrécelo y di, esto es para mortificar un poquito mi gusto y no llevarme todo lo extremadamente gustoso. Si yo fumo y digo, ¿por qué no? O no me voy a fumar este cigarro. Simplemente por controlar y mortificarme, por controlar mi deseo y mortificarme un poquito con la intención de crecer un poquito más en el amor a Dios o en el dominio de mi cuerpo. ¿Qué pasa con esto está de muy poquita moda, o sea, verdaderamente nadie lo aplaude, nadie lo platica, pero ¿qué pasa si practicamos esa mortificación? La vida de oración, el estudiar, el crecer en vida de gracia, perdón, mantener la vida de gracia, el crecer en santidad, van a ser mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque traes la rienda del caballo corta. Entonces, vamos a practicar esta mortificación. Véalo cada quien con su director espiritual, cómo lo puede ir haciendo y poco a poquito irlo ejercitando. Bien, vamos avanzando. Frecuentar el estudio, la lectura y la investigación. No conformarme con que ya me lo sé o con lo que leí en el último cuadernillo o lo que leí en internet. Vamos a leer sobre esos temas, ¿no? Investigar. Si yo estoy leyendo la clase que voy a dar mañana y sale primera carta a los Efesios, ¿por qué no ir a la carta a los Efesios, estudiarla, crecer un poquito más el conocimiento, crecer en la investigación? ¿Quiénes eran los Efesios? ¿De qué se trataba? ¿Por qué San Pablo les predicaba así? Entonces, ir un poco más allá, profundizar en las causas, en las fuentes, ir al catecismo de la Iglesia Católica, en fin, tener muy fresco toda esta formación para entonces poder ir creciendo y dárselas muy completas. Ya vamos terminando. Tenemos el tesoro de nuestra fe. Ojo, identificar lo que sea contrario a nuestra fe. ¿Cómo lo voy a poder identificar? A través de dos cosas. Uno, de verificar las fuentes de la información, porque no todo lo que está escrito por católicos es verdadero. ¿Cuántos mensajes hemos leído? Dice el Papa, 2 puntos y un mensaje. No es cierto. Vea las fuentes, como decía mi profesor, averigua si lo que te están diciendo es verdad, aunque lo diga un profesor, en este caso, aunque lo diga un católico. No por ser profesor tiene toda la verdad, no por ser católico tiene toda la verdad. Hay muchos católicos que son como lobos con piel de oveja, que no nos hablan con la verdad. Vete a fuentes fidedignas que estén comprobadas, así Prensa, Catholicnet, Desde la Fe, todas esas son
fuentes muy acreditadas que controlan mucho sus fuentes de información y por lo general te hablan con la verdad. Entonces verifica en internet, pero en buenas fuentes, y no creas los WhatsApps que te mandan, ni lo que me dijo mi comadre, ni la catequista de junto. Vete verdaderamente a las fuentes acreditadas. Vete al magisterio de la iglesia, vete al catecismo, vete a los evangelios, vete a las encíclicas y a la palabra del Papa. Vete, ¿ok? Vatican.va, que es la página del Vaticano. Ahí encuentras todas las encíclicas gratuitamente. Las puedes bajar, descargar en algún dispositivo o imprimirlas, o en alguna librería católica puedes encontrarlas impresas, ¿no? Pero ojo con tus fuentes de información. Tienes que ser muy selectivo para que sean las verdaderas. Siguiente. La conciencia también debe de estar muy bien formada. No basta, ay, pues es lo que yo creo, pues es lo que yo me dijeron, pues es lo que siempre se ha dicho, pues cómo no, claro que no. Tenemos que estar verdaderamente iluminada con esta buenísima formación intelectual, ¿no? Esta formación que nos lleve a poder detectar estos posibles errores cuando hay algo equivocado. Como algo que no debemos olvidar, ¿no? Como un resumen de nuestras secciones tan ricas, ¿verdad? En este curso que son. Lo que no debemos de olvidar es, ¿qué tengo que hacer como catequista? Pues hacer crecer la inteligencia, ¿no? La tengo y la tengo que potenciar. El mensaje, lo que yo dé, es clave, es muy importante. Cómo lo presente es clave para que los otros lo reciban de una manera adecuada y lo puedan irse transformando, puedan asimilarlo, puedan hacer lo suyo y después actuar en consecuencia. Entonces, tengo que desarrollar mi inteligencia al máximo porque si yo se los presento de una mejor manera, ellos lo captan mejor. Adquirir hábitos de concentración ayuda a vivir mejor el mensaje, a ser más disciplinado y abrirse a la acción del Espíritu Santo. Esto es, de nuevo, como decíamos, un hábito. Y yo tengo el hábito de lavarme los dientes. ¿Por qué? Porque lo he repetido tantas veces que ya sin darme cuenta, ni siquiera lo pienso, voy y me lavo los dientes. O por ejemplo, las personas que manejamos. Ya no piensas si tienes que meter freno, acelerador, primera, segunda. Lo haces solito porque es un hábito, porque ya es una conducta que has aprendido. Aquí tenemos que hacer el hábito de concentrarnos, de ser más disciplinados para abrirnos a la acción del Espíritu Santo. También el catequista, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un modelo, es un referente, es alguien que los demás van a imitar. Tiene que ser tan atractiva nuestra personalidad que llame a los demás y los sea un ejemplo para hablar y para actuar. Este era un poco a ponerle ritmo, ¿no? Este es el momento en el que se invita a la participación de los demás. Y les invito a que pausen si no pueden participar porque están viendo esta clase diferida y no tenemos participantes porque ya les conté que no se pudo grabar y la estoy grabando por segunda vez. ¿Por qué es importante actuar inteligentemente? Pausen el video y piensen ustedes un poquito. ¿Por qué es importante actuar inteligentemente? ¿No? Porque creen que es importante el esfuerzo y la dedicación. Evalúa la capacidad de concentración y mídela con qué tanto lees, qué tanto puedes estar en silencio, cuánto tiempo dedicas al estudio diariamente, a la semana, qué tan observador eres. Te invito a que realices la página 53, ay no, perdón, 51, que es la formación de la capacidad y el hábito intelectual, ¿no? Es el tema 2 de la lección número 6. Y ahí están estas preguntas. Te invito a que lo reflexiones y que lo analices.
y ver sobre todo qué remedio puedes poner. Respecto a qué tanto lees, alguien me dijo un día, y creo que lo habíamos analizado aquí también, de que tenemos que tener 4 tipos de lecturas. Atención. La primera corresponde a nuestra formación espiritual. ¿Qué libro de espiritualidad estás leyendo? ¿La vida de algún santo? ¿Los mismos evangelios? ¿El catecismo? ¿Una encíclica? Algo que te ayude a crecer a ti en tu vida espiritual. Punto número 2, formación apostólica. ¿Qué tanto estás aprendiendo sobre el tipo de personas que tienes, la educación de los niños, pedagogía? Este curso es un curso de formación apostólica porque las está preparando mejor para su apostolado. Otro es formación humana, que se refiere a los deberes de Estado, como esposo, como esposa, cómo ser mejor padre, cómo comprender mejor el ambiente en el que estás, ¿no? Y otro, formación intelectual. Puede ser un libro de actualidad, puede ser un libro de tu profesión, puede ser un libro que te ayude a ser mejor en la labor que desempeñas profesionalmente, ¿no? Y si no desempeñas profesionalmente, ¿cómo puedes conocer mejor el mundo? ¿Qué está pasando? O una novela incluso de actualidad o biográfica, ¿qué está pasando en algún otro país? Pero leer, 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 no cansarnos de leer. De nuevo, no conformarnos con la formación que viene de los medios de comunicación. Entonces, hasta el propósito de desarrollar tu inteligencia y aplicarla en tus clases, cursos y reuniones. Estos son como los propósitos que debemos de tener después de nuestra clase, ¿no? Ponle sabor a tu vida. ¿Cómo te vas a transformar? Después de esta clase no puedes quedar igual que como empezaste a escucharla. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar tu inteligencia? Escríbelo. De nuevo, ponle pausa al video y piensa qué vas a hacer para desarrollar tu inteligencia y tu capacidad de concentración. ¿Cómo vas a disfrutar del silencio? ¿Cómo vas a orar mejor? Más, me gustaría poner mejor. ¿Qué medios vas a poner? Por ejemplo, voy a acudir a la iglesia a tal hora y voy a estar 15 minutos escuchando a Dios, porque para orar mejor tenemos que escuchar más. Hay un dicho que dice, puesto que tenemos 2 oídos y una sola boca, tenemos al menos que escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces hay que ponernos a escuchar a Dios, ¿no? Llegamos muchas veces ay, pues voy a hacer un ratito de oración. Te arrodillas o te sientas enfrente de nuestro Señor y empiezas, Señor, te pido, Señor, fíjate, Señor, tengo este problema, Señor, mi catecúmeno, Señor, mira esta clase, Señor, mira esta verdad, Señor, mira este mundo, Señor. Hay que guardar silencio y escuchar lo que Él quiere de ti y ser un poquito más reflexivos en el momento de escucharlo, ¿no? Y concentrarnos en lo que Él nos pide. ¿Qué quiere que haga con esta situación? Más que preguntarle qué hacer, ¿qué quiere Él que haga con esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Y esto es vivir un poquito más en el silencio. Y por último, vamos a rezar esta oración, ustedes leyéndola y yo verbalizándola, para pedir ese crecimiento de la inteligencia, ¿no? Incluso cópienla o sáquenle una foto a esta pequeña oración y léanla con frecuencia, léanle cada que van a preparar una clase. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu nos infundas el don de la inteligencia para poder discernir correctamente lo que quieres de nosotros y así ser instrumento eficaz de tu redención. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar esta clase. Ánimo, ya vamos muy avanzados en el diplomado. Los felicito a cada uno y pues que esto sea un medio para nuestra santificación y la santificación de los que nos rodean. Muchas gracias. Hasta luego.